Decíamos ayer que la carta a los Gálatas la escribe Pablo bien enojado, bastante calentito, porque los muchachos que, habiendo recibido la fe en Jesús, entienden que hay que volver a circuncidarse y el bautismo no, o aún previo al bautismo, sí la circuncisión, que era el signo propio del pueblo judío, no es del único, pero del pueblo judío, y era como su signo de pertenencia. Claro que la circuncisión los obligaba a cumplir el mandamiento de la ley. Y entonces Pablo dice, ¿cómo se aferran a esto que ya fue y que nos costó tanto poder cumplir y sostener, cuando tenemos en Jesús una libertad que nada ni nadie puede igualar? Y entonces, repito lo de ayer, enojadísimo escribe la carta, ya después un poco más reflexivo, la misma realidad la va a plasmar en la carta a los cristianos de Roma, la carta a los romanos. ¿Sí? Y decíamos ayer, y me parece que hoy, de alguna manera, el texto del Evangelio lo vuelve a replicar, los rigorismos, los ritualismos, ese tipo de seguridades frente a una vida que naturalmente es cambiante, lo único que hacen es regalarnos por un ratito un bastón. Son seguridades mentirosas, como cuando los nenes empiezan a caminar, vieron que lo primero que hacen, vos le das un pedacito de pan o una galletita y se agarran de eso, que obviamente no les puede servir de soporte, pero que sin embargo les da psicológicamente la seguridad de que están agarrados de algo. Bueno, Pablo dice hay que tomarse de la mano de Jesús. Hay que tomarse de la mano de un Jesús que vive y que hace vivir. Y ese Jesús que vive y que hace vivir, hoy en el Evangelio lo vemos reflejado en esa comida a la que lo invitan. Jesús tenía eso, de romper el esquema mental de sus paisanos. Para sus paisanos, si vos te portabas bien, si hacías todos los deberes, cumplías con todos los mandamientos al final del camino, tenías un lugarcito en la mesa de Dios. Jesús rompe ese modelo y es Él el que se sienta en la mesa de nosotros, los pecadores, para llenar de Dios nuestra mesa de cada día. El ritualismo hacía que el fariseo se lavase las manos. Hoy justamente es el Día Universal del Lavado de Manos. Dirán, ¿pero está en contra de esto Jesús? No, no es una cuestión higiénica, porque el ritualismo hacía que ni siquiera fuese higiénico. En el mismo agua lavaban, hacían las abluciones de los platos, de los vasos, de las bandejas, de las cosas que traían en el mercado y de las manos. Obviamente que el agua no era agua limpia, no tenían canilla para tener agua corriente. Era solamente cumplir con una formalidad. Eso no sirve, dice Jesús. Entre lo de adentro y lo de afuera, siempre hay que cuidar lo de adentro. Lo de afuera es cáscara y puede que impacte a otros, pero lo de adentro es lo que vale porque impacta a Dios. Ese Jesús de la libertad, que no se engancha en ninguna de estas cosas, es un Jesús al que a una persona muy especial le costó mucho descubrirlo. Sobre todo porque en alguna de sus cuestiones así de su talante español, decía, ¿por qué este tipo de cosas frente a los conflictos y a las persecuciones que tenía? Y Jesús le dice, porque así trato a los amigos. Y Santa Teresa de Ávila, que de ella se trata, dice, con razón tenés tan pocos. Esa misma Teresa es la que encontró en el interior de su propio corazón ese camino de crecimiento y de santidad para acercarse a Jesús de una manera especial y que lo místico no le hizo perder los pies en la tierra, sino al revés. Entendió que esa libertad de la que hablaba Pablo en la carta a los Gálatas y de la que hablaba Jesús en el Evangelio se podían hacer concretas. Yendo, creo que desde el Monasterio de la Encarnación de San José,
que es la primera fundación real, en uno de los Viernes Santos le toca con la monja con la que va a hacer parada noche en una posada. Y entonces parece que los posaderos no tenían mucha idea que era Viernes Santo y que no se comía carne, ¿no? Sobre todo que ellas habían hecho ese voto en especial. Y la monja que iba con ella le dice, ay, nos dieron perdices. Dice, bueno, lentejas, lentejas, perdices, perdices. Se come esto y otra cosa, punto. Ese sentido de la realidad y ese sentido de lo místico le hizo una mujer súper importante en la vida de la Iglesia. En el año 1982, 83, por ahí, se hizo para un nuevo centenario un documental espectacular que debe andar rondando alguna de las redes todavía. Ella murió el 4 de octubre y esas casualidades de la vida, justo fue el cambio del calendario gregoriano, que suprimió 10 días porque parece que teníamos 10 días mal calculados. Y entonces murió el 4, pero la fiesta la celebramos el 15 precisamente porque se suspendieron en el 1582 esos 10 días que van del 5 al 14 de octubre. Una mujer con todas las letras y sin dudas con todas las letras. Por eso al celebrarla le pedimos que también la realidad de la oración, de la contemplación, el encuentro con Jesús nunca nos saque los pies de la realidad, porque solo ahí es donde se lo encuentra de verdad. Que sostengamos ese espíritu de libertad del que hablaba Pablo, ese espíritu de libertad que nos trajo Jesús, y podamos discernir en cada momento lo que hay que hacer. Ojalá que así sea.